Señal directa. Bueno, ya se lo había comentado nuestro compañero José Ángel. Aquí en Foro saludamos con muchísimo gusto a la presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Mara Robles Villaseñor, diputada por MC. ¿Cómo está, diputada? Gusto en saludarle. Muchísimas gracias de verlos. Encantada de estar en casa. Pues un tema importante que abordar en los siguientes minutos, porque vamos a hablar de educación para la vida, sistema alimentario escolar y respeto a la autonomía universitaria. ¿Cómo englobamos todo esto en uno solo? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, lo primero que todo el auditorio tiene que saber es que en este momento se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados probablemente el debate más importante que se pueda tener en el país. Claro, eso lo digo yo porque es el tema educativo, ¿verdad? Seguramente hay quienes piensan que el tema de seguridad nacional es el más importante o que cuando se discute el presupuesto es lo más importante. Pero yo estoy segura de que el tema educativo es el más trascendente porque es el que decide cómo se forma a los niños, a los jóvenes de este país. Bueno, en este momento, el presidente López Obrador presentó una iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional en la Cámara de Diputados. Ahí se tiene que votar, luego irá al Senado y cuando es una reforma constitucional, después se envía a los congresos de los estados por el Pacto Federal para que al menos la mitad más uno lo aprueben. Normalmente los congresos de los estados, pues la verdad es que eran vistos un poquito como oficialidad de partes. Cuando ya se aprobaba en México, pues ya lo demás era trámite. Quiero felicitar públicamente a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que encabeza la maestra Adela Piña de Morena, porque las audiencias públicas a las que convocó incluyeron a los congresos de los estados. Eso quiere decir que sí creen en el Pacto Federal y que sí nos ven a nosotros como parte del constituyente permanente. Y pues para bailar se necesitan dos. Ellos nos invitaron y lo otro es que nosotros nos preparáramos para acudir. Entonces yo cité a la Comisión de Educación ya hace unas semanas y les dije, se vienen esas comparecencias, les propongo que hagamos valer la voz de los jaliscienses. Entonces, bueno, yo llevé una propuesta en el sentido de que el artículo 3º constitucional, así como dice que se debe educar para la democracia, debe educar también para la vida. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que además de los conocimientos lectivos, es decir, español, matemáticas, biología, geografía, civismo, las materias que los niños tienen que aprender en la escuela, porque lo más importante es que los niños salgan de la escuela sabiendo leer y escribir y haciendo las operaciones matemáticas básicas, cosa que no ocurre. O sea, la tragedia de México es que 7 de cada 10 niños salen de la primaria sin saber leer. Y no me refiero a repetir ese oso se asea o mi mamá me mima, sino a saber comprender lo que están leyendo. Aprender con H. Y no solamente a escribir para garabatear, digo yo, con una terrible caligrafía o con faltas de ortografía, cualquier cosa, sino para poder contar una historia. Entonces, ante ese panorama, no solamente hace falta que los maestros sean buenos, lo cual es imprescindible, los maestros son nuestros principales aliados, sino hace falta que los niños tengan condiciones de salud, competencias psicoafectivas y cognitivas, o sea, que tengan la capacidad de aprender y el gusto por aprender. Entonces, la educación para la vida es la que pretende brindar educación para la salud, tanto física como socioemocional, que educa también para las artes, teatro, canto, danza, instrumentos musicales, artes plásticas y activación física. Pero van a decir, bueno, Mara no está descubriendo el hilo negro. Claro que no. No es ninguna propuesta disruptiva, de innovación. Es simple y sencillamente lo que se hace en todas las escuelas del mundo, incluidas algunas mexicanas, para que los niños tengan educación integral. Como todos sabemos, la gente que tiene un poquito más de recursos o más cultura hace lo que sea para que cuando los niños salen de la escuela, pues que los manda a clases de natación, que de ballet, que de yoga, de karate, de música, porque sabe que se necesita complementar la educación obligatoria. Entonces, la UNICEF, la UNESCO, la FAO han planteado que se necesita brindar educación para la vida. Y yo me volví militante de esa corriente cuando fui secretaria de Educación de la Ciudad de México, porque me preocupaba enormemente, casi puedo decirles que es la preocupación que me obsesiona en la vida, que tengamos como mexicanos el nada honroso primer lugar mundial
de obesidad y sobrepeso infantil. Los niños gorditos no son felices. Los niños que tienen obesidad y sobrepeso tienen problemas de entrada en las rodillas para poderse mover, pero tienen algo mucho más grave. Pueden tener diabetes, hipertensión y daño metabólico a edades inimaginables. ¿Quién podría pensar que un niño de primaria podría tener esas enfermedades crónico-degenerativas que estaban reservados para la gente muy mayor? Pero además, está demostrado que cuando la circunferencia del abdomen está por encima de los márgenes indicados, se afecta el funcionamiento cerebral. Es decir, tener obesidad y sobrepeso es un dardo al corazón del cerebro de los niños. Entonces, los niños no pueden aprender. Y han pasado muchas campañas. Chécate, mídete, muévete, más vale prevenir, incluso la alerta epidemiológica que lanzó el doctor Narro. Pero ¿saben lo que no ha habido? Una propuesta educativa, porque estas enfermedades se provienen con educación. Entonces, cuando yo fui secretaria de Educación en la Ciudad de México, hicimos una propuesta de política pública con una línea de base que llevó a cabo el Instituto Nacional de Salud Pública para que fuera política pública basada en evidencias, no en ocurrencias. Y entonces se midió y se pesó a los niños de las 100 escuelas con mayor marginalidad o pobreza de la ciudad, 20,000 niños. Y 1 de cada 2 tenían obesidad y sobrepeso. Entonces lo que hicimos fue llevar la comida a las escuelas, y comida no solo nutritiva, porque pues, a los niños como a los adultos les gusta la comida rica. ¿Se acuerdan de Mafalda que no se quería comer la sopa? Tan bueno. Exacto. Entonces, nosotros buscamos a los mejores chefs de México, Enrique Olvera de Puyol, a Mónica Patiño, Elena Regadas, a la crema innata de la cocina mexicana, para hacer recetas que fueran nutritivas, saludables, pero ricas. Y al Instituto Nacional de Nutrición para decidir exactamente qué llevar. Para no hacerles el cuento largo, los niños comían en la escuela, además tenían clases de teatro, de canto, de danza, de instrumentos musicales, 3 horas de activación física reales. ¿Diarias? ¿Y qué creen? No, a la semana, 3 a la semana. ¿Y qué creen? Pues que los niños lograron bajar de 23 a 17% obesidad y sobrepeso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que no sea un programa, que no sea simplemente un piloto en algún lugar, que por cierto en Jalisco ya lo vamos a hacer. Lo que queremos es que sea un derecho constitucional, que esté en el artículo 3º, de tal manera que todos los niños tengan la posibilidad de tener acceso a lo que tienen los niños de más recursos. Ahora, la buena noticia es que la mayoría de los miembros de la Comisión de Educación que van a hacer el dictamen para el 3º constitucional pudieron conocer en mucho este programa en la Ciudad de México, pero sobre todo yo lo planteé en términos de que esta no es una cosa partidista. Esto no tiene que ver con que si Morena, con que si el PAN, con que si el PRI, con que si Movimiento Ciudadano, nada. Es asumir la responsabilidad como legisladores federales y locales de darle a los niños la posibilidad de aprender mejor. Diputada, híjole, el tiempo es el que ya se nos vino encima. A ver. Pero esta reforma al 3º constitucional también contemplaba un asunto por ahí polémico que en diciembre causó bastante ruido y que tenía que ver con la autonomía universitaria. Gravísimo. ¿Esto Bueno, cómo se yo logró les hago una broma hacer de porque lado? ya ven que dijeron que era un error y yo les dije, espero que no sea un acto fallido freudiano, ¿no? Claro. Que sea el deseo de lo que realmente quieres. Bueno, el día de ayer el maestro Tonatiuh Bravo, nada menos, y su servidora, hicimos el planteamiento de que la autonomía universitaria es uno de los valores fundamentales de la Constitución mexicana. Eso tiene que ver con la libertad de cátedra, es decir, con que las universidades no sean el espacio para el adoctrinamiento, sino que sean el espacio para la diversidad, para que se aprenda la ciencia, para que se respete a todas las religiones, por eso tiene que ser laica. Y como dice el rector Barros Sierra de la UNAM, porque viva la discrepancia, que es lo mejor para servir. Las universidades no podemos ser únicamente escuelas de formación de profesionales. Está muy bien que tengamos licenciaturas, maestrías y posgrados, pero también es muy importante la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y también es muy importante la difusión de la cultura. ¿Ustedes se imaginan a la UNAM sin la sala Nezahualcóyotl? ¿Se imaginan a la Universidad de Guadalajara sin la Feria Internacional del Libro? Entonces, para que haya realmente difusión de la ciencia, del conocimiento, de la cultura, las universidades necesitan autonomía. Para que pase el gobierno del corte que sea de derecha, de izquierda, populista o lo que sea, digo jamás dictatorial, pero por si acaso,
Las universidades necesitan tener autonomía. La verdad es que este punto yo creo que está consensado. Todo el mundo lo reconoce como un terrible error y estoy segura de que se va a ratificar la autonomía de las universidades. Ojo, que no quiere decir... Ya lo hicieron, ¿no? No lo han hecho. Ese es el punto. Que cuando el Ejecutivo manda una iniciativa, ya no puede mandar una fe de ratas. O sea, ya no es de, ay, me equivoqué, sino que son los legisladores los que tienen que hacer esa modificación. Entonces, ayer en las audiencias, efectivamente, yo encontré el ánimo en todos los partidos de resarcir ese error y también encontré el ánimo para retomar la propuesta de educación para la vida. Creo que es una gran aportación que podemos hacer los jaliscienses, tener ese derecho, y creo que tanto las normales como las universidades nos debemos de aliar para que la formación docente tenga lo mejor de las instituciones de educación superior y de las instituciones de formación Pobres docente. normales están en el abandono. Se les tiene que dar recursos, se les tiene que dar autonomía, se les tiene que dar el lugar que merecen. Porque los Respeto, maestros, qué barbaridad. porque los maestros son nuestro principal capital. Yo ayer dije que frente a este debate sobre si debe haber evaluación o no, sobre si debe haber concurso de ingreso, yo les dije, asumamos cada uno nuestra responsabilidad de blindar como en un capelo los maestros, para que no sean más rehenes, para que no sean más carne de cañón, para que no los busquemos por su voto o por la gobernabilidad. Los maestros tienen que ser nuestro tesoro, porque ellos son los que cultivan la semilla, que son los niños y los jóvenes de este país. Yo siento, confío, que va a haber consenso y que se va a llegar a una determinación sensata. Y le pido a todo el auditorio, a ustedes, por favor, que le den seguimiento puntual a estas audiencias, porque el 16 de febrero terminan y en las próximas 2 semanas va a ser este debate. Claro. Ahí está la invitación a darle seguimiento a las audiencias. Gracias, diputada. Encantada de estar con Muchísimas ustedes.